Hola, ¿qué tal amigos? Un gustazo estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre una actualización del mercado de las criptomonedas, ya que hemos visto mucha volatilidad el día de hoy y han pasado cosas interesantes en los últimos días. Entonces creo que vale la pena hacer una pequeña un pequeño resumen de lo que ha pasado en estos días, desde la última publicación que hice hace un par de semanas más o menos. Entonces comenzamos con que Canadá se convierte en el primer banco central del G7 en recortar sus tasas de interés. Eso pasó el día de antier y ayer justo también, o sea, un día después, la Unión Europea también redujo su tasa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que probablemente ya estemos en la antesala del recorte de tasas en los próximos meses, también en Estados Unidos y en otros países. En el caso de la Unión Europea, pues fue una reducción sencilla de 0.25%. Y como podemos ver en esta gráfica, justo la última vez que se redujo la tasa fue en 2019, antes de la pandemia, hace prácticamente 5 años, ¿no? Entonces es relevante en el sentido que pues es una tendencia que parece ser que la Reserva Federal también de Estados Unidos pues ya no está esperando a que la inflación llegue a su objetivo de 2%, creo, si es de 2%, para poder comenzar a bajar las tasas, como que ya se están haciendo un poco más laxos y probablemente si tocamos una inflación de 3% empiecen a bajar las tasas, y con lo que está ocurriendo en Europa y en Canadá que hicieron ese recorte, pues probablemente sea antes de lo que imaginamos. ¿Y esto en qué nos afecta a nosotros que no vivimos en países de primer mundo? Bueno, pues que también nuestros bancos van a tender a bajar las tasas eventualmente. Vamos a ver que los rendimientos, por ejemplo, en CETES van a empezar a bajar, que todo lo que tiene que ver con tasas de interés en general van a bajar. Eso invariablemente es combustible a activos pues volátiles o de considerados alto riesgo, como Bitcoin, Ether, acciones de la bolsa de valores y metales, etcétera. Entonces, pues sí, es positivo para los mercados que haya una reducción de tasas en el horizonte para quienes tenemos inversiones en activos de renta variable, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo que te comento, ¿no? Activos que se perciben como de riesgo, porque pues al ser los bonos menos atractivos, porque las tasas bajan, los mercados de capitales o el dinero empieza a fluir hacia activos de mayor riesgo. Eso ocurre invariablemente en cada ciclo alcista de los activos de riesgo. Y bueno, ahorita estamos viendo en la pantalla el total del market cap o capitalización de mercado del ecosistema cripto desde el año pasado, ¿no? Prácticamente un año. Y podemos ver que sigue en tendencia alcista. A pesar de la corrección que tenemos hoy, pues si hacemos un zoom out, vemos que la tendencia sigue siendo claramente alcista. Simplemente hay correcciones. Yo pienso que la bajada que vimos hoy se debe principalmente a que están liquidándose bastantes longs o trades alcistas apalancados. De hecho, se liquidaron más de $300 millones en las últimas horas. Entonces, pues es natural y lo hemos visto muchas veces, sobre todo a medida que el mercado incrementa en valor, pues los ajustes o los retrocesos son grandes, ¿no? Son más grandes en valor económico, porque también así son las subidas. Entonces esta volatilidad es parte de lo que vamos a seguir viendo en los próximos meses, a medida que nos adentramos aún más en el mercado alcista del mercado cripto en general, ¿no? Y pues específicamente en el caso de Bitcoin podemos ver que pues para mí se encuentra en un rango. Son estas líneas que menciono aquí, estoy poniendo en azul. Justamente este rango de 74,000 prácticamente, o sea, si Bitcoin rebasa los 74 y cierra semanalmente por encima de ese monto, pues probablemente empecemos a ver ya nuevos máximos en las próximas semanas. Esto puede ocurrir, pero antes probablemente veamos una corrección hacia los 60,000. O sea, ese es el magneto, ¿no? O sea, hay un incentivo para hacer esta corrección, para liquidar un montón de longs apalancados que están en este rango. Pero no sabemos hasta dónde llegue, ¿no? Esta corrección probablemente no llegue a los 60,000. Desde mi punto de vista, yo creo que se quedaría como a la mitad. En todo caso, hay mucha resistencia en esta zona de los 65,000.
porque pues como podemos ver aquí se hizo un nuevo soporte durante el mes de mayo, ¿no? Y prácticamente hemos estado por encima de ese precio desde pues la mitad de mayo. Entonces este es el rango que hay que ver, hay que revisar. Voy a poner esta línea aquí, más o menos para que tengas una mayor referencia y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para mí es importante que este nivel de soporte se mantenga, ya que nos daría pie a ir a buscar nuevos máximos. De lo contrario, pues estaremos lateralizando mayor tiempo, pero pues yo lo veo simplemente como una corrección temporal o del día de hoy y pues que el mercado alcista va a seguir caminando en los próximos meses, ¿no? Hay mucha especulación, mucho FOMO y también de repente hay muchas noticias que pueden afectar los precios como siempre, pero como te digo, la tendencia macro es alcista. Una, por lo que te decía al inicio del video de la reducción en las tasas de interés. Dos, por el mayor apetito en activos de riesgo que eso genera. Y tres, que es lo que también vamos a platicar, hay una llegada de lo que se conoce como normies en el argot cripto, que es la gente que no está muy familiarizada con este ecosistema y que está empezando apenas a llegar, ¿no? Y esto se da por fenómenos sociales, porque hay influencers o hay personas que tienen un following muy grande que comienzan a hablar de estos temas. Justo hoy pasó eso con Roaring Kitty. Roaring Kitty es un influencer que tiene 1 millón de followers y hoy hizo su primer live streaming desde hace más de 4 años. Es justo este personaje que estoy viendo en pantalla, que estás viendo tú también, si lo estás viendo en YouTube, claro. Él invirtió en GameStop, pero hace como 4 o 5 años cuando estaba en el suelo y empezó a publicar sus inversiones en ella. Y fue lo que detonó no sé si recuerdas, el short squeeze de GameStop y de AMC. Por parte de la comunidad o el grupo de gente que componía o formaba parte de Wall Street Bets. Fue un fenómeno social muy relevante en el ciclo anterior de las criptomonedas, en el ciclo alcista anterior, que explotó en 2021. O sea, tuvo un crecimiento fenomenal porque se hizo viral, ¿no? Y uno de los personajes que llevaron a eso fue justamente este que estamos viendo, Roaring Kitty. Y bueno, el hecho de que hoy haya hecho un live stream después de tantos años, pues para mí es un indicador de que el mercado, pues digamos, más bien el retail o los inversionistas, que son muchos de ellos turistas que nada más van llegando y llegan a perder la lana, la verdad, muchos de ellos. Otros pocos harán muchísimo dinero también, pero bueno, el punto es que llega el mainstream al ecosistema otra vez. Para mí este es un punto de inflexión en el cual se va a empezar a llegar, o más bien vamos a empezar a ver que llega mucha más gente a invertir o a meterle una lanita, ¿no?, a cripto. Y esto, si se ve correspondido con el precio, o sea, con nuevos máximos en Bitcoin y en otros criptoactivos como Ether, etcétera, bueno, pues vamos a empezar a ver ya un sentimiento alcista tipo, pues que huela a nuevo bull market, ¿no? Ya de lleno, que ya lo hemos visto desde prácticamente octubre de 2023, pero formalmente, pues yo pienso que todavía no se da, no se ha iniciado esa explosión, ese boom. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses y semanas. Bueno, hasta aquí mi actualización por hoy. Espero tus comentarios. Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta. Con todo gusto la responderemos. Y bueno, pues te agradezco tu atención, tu tiempo. Vamos a seguir al pendiente de los mercados. Nos vemos y nos estamos escuchando muy pronto.